Tiemblan los diablos al ver arrodillado al más débil cristiano. Si los pulmones de nuestras almas no son reanimados por los aires celestiales que solo con la oración podemos adquirir, pronto seremos presa de una tuberculosis espiritual que contagiará todo nuestro ser, acabará restándonos fuerza, cada día seremos más débiles y muy pronto, paso a paso, se acercará a nosotros la inevitable muerte espiritual. Nunca Dios defraudará a los cristianos de oración. No te olvides que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Bendito sea Dios. Si fuera posible llegar a una vida de oración por medio de una fórmula fácil o una regla sencilla, muchos escogeríamos ese camino cómodo para llegar a una vida de oración. Jesús, antes de ser entregado en el huerto del Getsemaní, se apartó de sus discípulos y, puesto de rodillas, oraba al Padre Celestial. Cuando se levantó de orar, fue a donde sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta es una promesa de Dios para los cristianos. La oración es un escudo para poder soportar cargas, para poder estar firmes en las pruebas, para poder pasar los mares turbulentos de las tribulaciones. Un cristiano que no pasa tiempo orando en la compañía de su Señor será una presa fácil para el enemigo. No te duermas, hermano. Ora, vivirás feliz, fortalecido, resplandeciente. Siempre disfrutarás de la compañía de la presencia de Dios. El Espíritu Santo dará a los hombres y mujeres de oración visiones gloriosas. Será una persona llena de Espíritu Santo. Tendrá profecías. Tendrá poder para vivir una vida santa y poderosa, victoriosa, porque la oración es fuente de poder. Santiago 5:16 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esto no es palabra de hombre, sino de Dios. Maravillosa promesa que sale de la boca de Dios. Si estás perdido, el Señor te salvará. Si estás enfermo, el Señor te levantará. Si estás trabajado, el Señor te hará descansar. ¡Qué sabio y preciosos son aquellas mujeres, aquellos hombres que en las primeras horas de la mañana se las dedican para buscar a Dios! Hace algún tiempo oí decir a un hombre: yo estuve enfermo, al mismo borde de la muerte. La ciencia me dio su última palabra. Nada podía hacer por mí. Yo era joven, pero mi juventud no me servía para nada. Una tarde, en el hospital, un hombre me habló de Jesús y en mi débil situación me di cuenta que este hombre tenía mucha seguridad en sus palabras. Me dijo que si conocía a Cristo. Yo le dije que no. Él me dijo: Jesús puede salvarte y sanarte. Y me dijo: ¿quieres que haga una oración por ti? Yo no estaba en situación de escoger, de manera que le dije que sí. Y me dijo: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Yo le dije que sí. En ese momento hizo una oración por mí y al instante sentí dentro de mí algo que jamás, nunca había sentido. Los dolores desaparecieron, la angustia se fue y una paz profunda vino sobre mí. Entonces me di cuenta que las palabras de este hombre eran verdades que nunca quise oír. Me di cuenta que Dios es la fuente del poder y de la vida, refugio para los desamparados. Bendito sea Dios. Lo que no hizo la ciencia, Cristo lo hizo. Lo que no hizo mi dinero, Cristo lo pudo hacer. Mi juventud me abandonó, pero en Cristo encontré el verdadero sentido de la vida. Ahora le sirvo hasta el fin de mis días. No se pasa un día sin que busque por medio de la oración la compañía de Jesús. La nota triste de nuestro protagonista es que cuando la ciencia le desahució, cuando la medicina ya no le servía para nada, cuando el dinero no tenía valor, entonces fue a buscar a Dios. Dios no debe ser un recurso de emergencia para cuando todo haya fracasado en nuestra vida. Dios debe de ser el primero en nuestra vida. No dejes a Dios para el último momento. Dios tiene que ser siempre el primero. Desafortunadamente hay personas que no saben consultar con Dios a tiempo. Hacen frente a sus problemas con sus propios medios, con sus dinero, con sus fuerzas. Y cuando ven que sus esfuerzos han fracasado, entonces se dan cuenta que tal vez Dios podía ayudarles.
Ese no es el camino para encontrarse con Dios. No debemos hacer de la oración el último recurso. La oración debe ser lo primero en nuestra vida. No debemos esperar a tener problemas para buscar a Dios. Jesús dijo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Debemos doblar nuestras rodillas todos los días y pasar un tiempo buscando a Dios. La oración es una conversación de las almas fieles con Dios, y en esta conversación mostramos todas nuestras necesidades como a un padre, y Dios escucha como le escucha el padre a su hijo. Le provee con todo lo necesario. No seas un cristiano de escasa y débil oración. Los más ricos y poderosos en la oración son aquellos que conocen muy de cerca a Dios. Todo cristiano pequeño que pasa su tiempo buscando a Dios termina su carrera cristiana siendo grande. La oración es para nuestras almas como el oxígeno para nuestros pulmones. Hemos de reconocer, desgraciadamente, que hay creyentes que su vida de comunión con Dios es pobre, y el estado de pobreza espiritual deja al Hijo de Dios privado de muchas bendiciones. Dios le dijo a Moisés: sube a la cumbre del monte, y Moisés estuvo en la cumbre del monte 40 días y 40 noches orando, sin comer, sin beber. 40 días y 40 noches es mucho tiempo. ¿Cómo pudo estar Moisés tanto tiempo sin comer y sin beber? Sin duda fue porque dice la palabra que estuvo orando. Orando se recibe poder para eso y para mucho más. La oración es como una fuente de poder. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto por el poder de Dios. Caminando por el desierto, se olvidó de dar gracias a Dios todos los días y a su libertador, e hicieron un becerro de oro. Se olvidaron de Dios. Cuando una persona que, habiendo sido liberada de la esclavitud del pecado y de la muerte, se olvida de la obligación que tiene con Dios, está en peligro de cambiar la compañía de Dios por la de un becerro de oro de este mundo. No cambies al Dios de la vida por el becerro de oro de la muerte. Toma tu tiempo para la oración. Deja que Dios te hable, y de ese modo Dios te conducirá a una verdadera vida cristiana. Aliviará tus problemas. Tendrás la consolación. Te sacará de la noche más oscura de tu historia. Tu nombre permanecerá estable, escrito en el libro de la vida. La oración es una gran necesidad de los cristianos. No podemos sustituirla por nada. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, fue porque vieron orar a Jesús. ¿Quieres tú aprender a orar? Nunca será fácil. Te diré un misterio. Hablando se aprende a hablar. Andando se aprende a andar. Y orando se aprende a orar. Todos reconocemos la gran necesidad de la oración, la importancia que tiene la oración en la vida de los cristianos, pero con frecuencia nos olvidamos de ella. Algunos decimos: tenía la intención de orar, pero el día se ha pasado tan deprisa que no tuve tiempo de hacerlo. La Biblia dice, Marcos 1:35, Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús se levantó muy temprano para salir a un lugar solitario, un lugar donde tenía la seguridad de poder estar a solas con el Padre. Jesús, con su santo ejemplo, nos enseña que debe haber un lugar, un tiempo para buscar la compañía de Dios. ¿Cómo está tu lugar? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Vives en la compañía de Dios? Si descuidamos esta enseñanza y no seguimos el ejemplo del Señor, tendremos serias dificultades y la fuente del poder poco a poco se secará. Cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado por el rey entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Daniel estaba preso en Babilonia, desterrado de su tierra, estaba triste, fuera de su familia, con muchas dificultades, pero todas las podía soportar porque 3 veces al día bebía de la fuente del poder. El rey de Babilonia le cambió el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, por el de Belsasar, que significa
preserva tu vida. Dios hizo un milagro. El mismo rey de Babilonia, cuando cambió el nombre a Daniel, ya le estaba avisando de las pruebas. Dios no dejó de hablarle aún por boca de un rey impío, y le dijo Belsasar, que significa preserva tu vida. Cambió las vestiduras de hebreo por las de babilonio. Le cambió de tierra santa a una tierra pagana. Le cambió de casa de creyente a una casa de paganos. Pero nunca el rey babilónico pudo cambiarle su corazón ni al Dios que pertenecía. ¿Cuál era el misterio de su fuerza? Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. En su casa oraba, desterrado oraba, con abundancia oraba, con escasez oraba, en libertad oraba, cuando estaba preso oraba. Dice la Biblia, como lo solía hacer antes. Hermano, ora como lo hacías antes. No dejes que el enemigo te robe el tiempo de la oración. Daniel era un hombre que tenía un lugar y un tiempo para la oración. También lo tienes que tener tú. La oración es la llave con la cual abrimos el corazón de Dios. Y cuando oramos, le decimos a Dios nuestras necesidades. El Señor oirá nuestros ruegos y súplicas como las oye un padre. David dijo, con mi voz clamé a Dios, y Él me respondió desde el monte de su santidad. Dios responde a las oraciones de sus hijos cuando pedimos con humildad. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Alguien orando pidió fortaleza para realizar grandezas y Dios le dio debilidad para que fuera obediente. Pidió salud para hacer grandes obras y Dios le dio enfermedad para hacer las mejores. Pidió riqueza para ser poderoso y feliz y Dios le dio pobreza para que fuera sabio. Pidió poder para ser alabado de los hombres y Dios le hizo débil para que sintiera la necesidad del Todopoderoso. No recibió nada de lo que pidió, sin embargo, su oración fue contestada y fue bendecida. En esto consiste el secreto de la oración, en expresarle a Dios nuestros deseos, necesidades y aceptar con humildad la decisión de nuestro Padre Celestial. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, porque la oración es la vida y la seguridad del creyente y también de las iglesias. Cuando Nehemías tenía que enfrentarse con serias dificultades a causa de la miseria de muchos judíos que habitaban en Jerusalén, recurre a su Dios en oración. Con unas breves palabras decía, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías era un hombre de oración. Él sabía de una fuente inagotable de fuerza, de un refugio contra la tempestad. Conocía a Dios y se comunicaba incesantemente con Él. Jacob se había mantenido por años lejos del hogar paterno, pero pasando el tiempo decidió volver y cuando estaba cerca de la tierra de sus padres, se enteró que su hermano Esaú salía a su encuentro con 400 hombres armados. A Jacob se le había acercado la prueba. Acompañado de su familia y de sus hijos, su alma empezaba a sentirse turbada porque pensaba que su hermano venía a vengarse del engaño que en otro tiempo Jacob le hizo a Esaú. Y en esas horas de angustias, buscando a Dios en la tranquilidad de la noche y orando a Dios, Dios se le acercó de forma misteriosa como un varón desconocido y estuvo luchando con Jacob. Y éste empezó a defenderse con todas sus fuerzas. No solo deseaba conservar su vida, sino que orando a Dios, imploraba perdón por sus mentiras y pecados al rayar el alba. Y aquel varón, que no era otro que el ángel de Dios, le tocó a Jacob en el encaje de su muslo y le descoyuntó. Jacob comprendió entonces que Dios estaba a su lado. Y acercándose a él le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Dios le bendijo a Jacob y lo declaró vencedor por su insistencia en la oración. Nada imposible para Dios. Él sostiene los mundos. Él no permite que ninguna cosa, por pequeña que sea,
afecte nuestra paz. Ninguna calamidad puede acercarse al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar a nuestras almas. Ninguna oración sincera escapará de nuestros labios sin que nuestro Dios, Padre Celestial, la escuche. El privilegio de los cristianos en buscar a Dios en la oración, con la seguridad de que nuestro Padre Celestial escucha y responderá de acuerdo con su infinito amor. Todo lo que nos aflija debemos presentarlo delante de Dios con ruegos, súplicas, oraciones, y tendremos poder de Dios para soportar nuestras pruebas. Tendremos energía sin límites. Obsérvalos con detenimiento. Verás hombres y mujeres profundamente espirituales que han aprendido a vivir en íntima comunión con Dios, y verás que se parecen a esos hombres y mujeres de la antigüedad que vivieron sostenidos por la oración. Reflexionemos por un momento en el joven Daniel. Siendo apenas un muchacho, fue desterrado a Babilonia con otros 3 jóvenes más. Fueron arrancados de sus hogares, llevados al imperio de Babilonia, viviendo en un país extranjero. Pero Daniel no se olvidó quién era ni al Dios que pertenecía. Aunque Babilonia era un país pagano, este joven permaneció íntegro, valiente, y Dios le destacó en el país como el más inteligente. Fue considerado como un sabio de la corte. Tuvo que afrontar una situación dramática. El rey Nabucodonosor mandó que matasen a todos los sabios de la corte porque habían fracasado todos en revelarle al rey un sueño. En esas horas de temor y de aflicción, estos jóvenes hicieron lo que debemos hacer los cristianos en todo momento de aflicción: doblar nuestras rodillas delante del Dios que nos puede salvar del día más oscuro de nuestra vida. Estos jóvenes oraron a Dios que les salvase de la vida, que les revelase el sueño que tanto asustó al rey. Dios respondió las oraciones de estos jóvenes y fueron librados de la muerte. ¿Qué fue lo que dio a Daniel la victoria? Daniel dependió de Dios, lo buscó sobre sus rodillas. El Señor le respondió conforme a su buena voluntad y su gran sabiduría. El rey, viendo que para los hombres era imposible descubrir el misterio, delante de la corte confesó: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. La oración a veces es mucho más efectiva que muchas predicaciones. Este rey posiblemente las predicaciones no las hubiera tenido en valor para convertir de su orgullo de su maldad, pero unos hijos de Dios, puestos de rodillas, hicieron que la gloria, la misericordia y el poder de Dios fuese manifestado en un país idólatra y a un rey orgulloso, y que reconociera que el Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Gloria a Dios! La Biblia habla de otro hombre que su vida se desenvuelve en circunstancias dramáticas. Este hombre no supo esperar ni confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones de Dios perdemos por no saber confiar y esperar en Él? Cuando quieras recibir algo de Dios, ponte en oración, que traspase los cielos, porque todas las cosas buenas se encuentran allí. No vivas como un terrícola, con inspiraciones terrenales. Vive como un heredero del reino de los cielos y ora hasta traspasar los cielos. Dios no nos oye por largas oraciones, sino por nuestra sinceridad. ¿Cuánto oras al día? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿Sabes lo que significa retirarte a solas con Dios? La oración es una necesidad de todo cristiano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cuántas veces recibí poder de la tentación? ¿Cuántos bienes recibí por tu favor, oración? La garantía de vivir no solo en esta tierra,
sino tener herencia bendita en el cielo es tener a Dios en la vida y en el corazón, reinando de modo supremo. Porque cuando Dios mora en el corazón como Salvador, en la conciencia como Maestro, en la vida como Señor, entonces, y solo entonces, estamos seguros de poseer el derecho espiritual de ser llamados hijos de Dios. Padre Celestial, pon tu sello sobre mí, porque desde este día viva más cerca de ti. Dame poder para estar un tiempo en la oración y que se llene mi altar y que suba gran olor, que no me olvide jamás del poder de la oración. Te lo pido por tu Hijo, Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor, te doy por este mensaje y te ruego que sea de gran bendición, de ayuda y de ánimo para aquellos corazones que estamos afligidos, necesitados del poder de la oración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.